Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia acá en su canal Capital. Hoy vamos con un tema relevante sin duda para toda la población colombiana y tiene que ver con el asunto de reactivar la economía, no después de la pandemia, sino en medio de la pandemia, porque hay que situarnos y comprender que esto es una circunstancia a la cual todavía estamos viviendo. Y en medio de las dificultades que experimenta el mundo, que experimenta la región, que experimenta nuestro país, han surgido ideas, han surgido voces y particularmente el gobierno colombiano ha tomado una decisión y es pensar esta reactivación económica del país impulsando el sector de la minería. Y nos parece muy pertinente poder tener voces, posturas dentro del programa para que ustedes puedan generar una opinión informada con respecto a esta situación. De tal manera que hemos logrado invitar al ministro de Minas y Energía de la República de Colombia, que lo cogimos antes de subirse al avión hacia Santander. Aceptó la invitación. Ministro, bienvenido por aceptar este espacio en nuestro programa. Camilo, buenos días, un saludo especial a usted y a todos los televidentes y los que se conectan al programa hasta ahora. Bueno, ministro, hay un asunto que nos preguntamos todos los colombianos y nos encantaría conocer esas razones, y es por qué el gobierno ha tomado la decisión de decir con este sector, porque a veces uno diría, bueno, ¿por qué no puede ser por tal vez la agricultura o con otros sectores económicos? ¿Por qué decidirnos por el lado de la minería? Bueno, Camilo, primero yo creo que pues, no es solamente este sector, no es algo excluyente, pero cuando revisamos qué sectores pueden aportarle a la reactivación económica en materia de inversión, en materia de generación de empleo, que es algo de lo más importante, pues nos encontramos que hay un gran potencial en el sector minero energético y en el sector minero en particular, que es, digamos, la razón de esta conversación. Vemos que tenemos un gran potencial de diversificar nuestra canasta minera, por un lado, porque dependemos altamente de un mineral que es el carbón, el cual ha tenido unos problemas por una coyuntura internacional del mercado de carbón, pero vemos que hay una gran demanda, sobre todo de minerales metálicos, que son minerales en los cuales Colombia es rico, pero no se han explotado a gran escala. Entonces la apuesta con este programa de reactivación, donde el eje de minería tiene una relevancia importante, es poder promoverlo siempre y cuando esa actividad se haga, como lo decimos en el ministerio, con todas las de la ley, lo cual incluye cumplir con los más altos estándares ambientales, con los estándares técnicos más rigurosos y también con un componente social en donde tiene que haber un proceso de coordinación y concurrencia. Bueno, acá usted acaba de tocar un tema muy importante y tiene que ver con la legalidad. Como lo hemos visto en diferentes informes de entidades de control del Estado, la inmensa mayoría, particularmente del oro que se extrae en nuestro país, se hace de manera ilícita. ¿Cómo piensan ustedes generar ese control que aún no llega? Llevamos esperando décadas de poder erradicar esa enfermedad, no solamente para el sistema financiero, sino también para el ambiente y para la salud pública de los colombianos. ¿Cómo pensar en esta reactivación, apalancándose en el sector minero, pero teniendo en cuenta esa gran ilegalidad que pues está plagando este sector? Bueno, Camilo, esa es una muy buena pregunta. En el tema de minería, la segunda apuesta es formalización minera. Y en formalización hay que separar porque hay dos actores que son relevantes. Uno son los pequeños mineros, la minería a pequeña escala, artesanal, de subsistencia, ancestral inclusive si se quiere, y está el sector de extracción ilícita. Y aquí es muy importante distinguir entre los dos porque la forma de poder solucionar ese problema, Camilo, es que el Estado, que el gobierno le brinde a esos pequeños mineros las herramientas para que hagan un tránsito hacia la formalidad, pero sí atacar frontalmente la extracción ilícita. ¿Y qué hemos hecho en esos dos frentes? La semana pasada, justamente, Camilo, expedimos el decreto 1873 con el presidente, que era un decreto que estaban esperando los pequeños mineros de hace 10 años, como usted lo acaba de decir, y es un decreto en donde se le reconocen las características únicas y diferenciales a la pequeña minería en cuanto a requisitos técnicos, ambientales y económicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que entender que un minero de subsistencia, un pequeño minero, no se le puede exigir lo mismo que se le exige a una multinacional.
y ahí van los requisitos diferenciales, obviamente cumpliendo con temas ambientales, por ejemplo, eliminación del uso de mercurio completamente, utilizar las herramientas adecuadas, no generar deforestación o en caso de tener una huella ambiental, tener programas de reforestación o de aforestación. Y ese decreto fue muy celebrado por los pequeños mineros, sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño, en Caldas, en algunas partes del Chocó, en el Quindío, porque usted bien lo dice, el impacto negativo ambiental de la extracción ilícita ha sido devastador para el país. Es la cuarta causa de deforestación en este momento en Colombia. Además, contamina nuestros ríos por el uso del mercurio y del cianuro. Hay trabajo infantil y otro tema que es muy relevante, no paga ni regalías ni impuestos. Entonces nos están quitando los recursos a los colombianos sin ninguna retribución para la nación y para los territorios. Y por el otro lado, queremos dar una lucha frontal contra la extracción ilícita, Camilo. Por eso radicamos también un proyecto de ley en el Congreso el 21 de julio, donde vamos a equiparar esa actividad ilegal ilícita de extracción de minerales con, por ejemplo, el narcotráfico, porque no estaba tipificado el delito. Para que fuera delito la extracción ilícita había que demostrar un daño ambiental grave. Ya no, ya si se hace esa actividad sin permiso, se va a perseguir y además vamos también a perseguir todos los eslabones de la cadena, no solamente la extracción, sino también el transporte, la comercialización, el beneficio, y se van a duplicar las penas cuando esa actividad se realiza en áreas ambientales protegidas como lo son páramos, o humedales o ecosistemas estratégicos para el país. Bueno, el sector de la minería tiene una particularidad, ¿no, señor ministro? A usted le toca manejar esta tensión constante y es que hace parte de la conflictividad socioambiental de nuestro país desde que existimos como nación. Entonces, hay una circunstancia. Ustedes dicen, bueno, vamos a impulsar el sector, queremos fortalecer los instrumentos legales, queremos formalizarlo, pero en regiones como ocurre en Santander, bueno, en diferentes regiones del país, los proyectos mineros normalmente y los megaproyectos no son bien recibidos. Y hay dos razones, ministro, que normalmente se argumentan. Una es el asunto de los impactos ambientales, sean explotaciones lícitas o no lo sean, uno. Y segundo es el asunto de las regalías. Dice, no, definitivamente esto no es un buen negocio para nosotros. ¿Cómo ustedes contraargumentan esas dos ideas que normalmente se tienen cuando un proyecto llega a una región del país? Yo creo, Camilo, que lo mejor es dar un ejemplo específico y concreto. Y la semana pasada estuvimos inaugurando la primera mina a gran escala subterránea del país de oro en Buriticá. Buriticá es un gran ejemplo porque Buriticá hace 7 años tenía un problema socioeconómico muy grande porque había una proliferación de minería no formal, no legal. Llegó una empresa grande que era Continental Gold y lo primero que hizo fue una etapa de socialización con las comunidades y apalancó los procesos de formalización de esos mineros que no eran formales. Y al hacer esto, le cerró el paso también a la ilegalidad. Y ese proyecto que visitamos hace unos 10 días con el presidente para la entrada en operación, pues vimos como también apalancó, por ejemplo, procesos de emprendimiento agropecuario en la región. Tiene programas de sembratones de árboles que hacen frecuentemente, no solamente en el municipio de Buriticá, donde está el proyecto, sino en varios municipios del occidente antioqueño. Y hoy el Buriticá del 2020 es totalmente diferente al Buriticá de hace 8 o 9 años, donde la minería también, digamos que la extracción ilícita de minerales había fomentado la actividad ilegal en todo tipo. Entonces, el tema ambiental, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua que se construyó en Buriticá es una de las más modernas de Latinoamérica. El agua que utilizan para separar los metales en el proceso que es de lixiviación, la reutilizan y pasa por un proceso de 7 etapas que termina con la clarificación del agua final y vuelven y la reusan. El tema que decía ahora de reforestación. Entonces vemos que desde el punto de vista ambiental hay ejemplos que son positivos para el país y desde el punto de vista social generó mano de obra local de manera muy importante, 3.600 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción. Ahora en la operación son 3.000 empleos
y el 77% son del departamento de Antioquia y más del 55% del municipio de Buriticá. Ahora bien, el tema económico desde el punto de vista de regalías e impuestos. Es un proyecto que ahora le permite al municipio de Buriticá recibir regalías directas, que son el 25% del total de la bolsa de regalías con la reforma que acabamos de hacer. Eso le va a permitir al municipio multiplicar por 3 o 4 veces su presupuesto de inversión. Hay una discusión que uno puede dar en cuanto a lo que se conoce como el government take, que es todo lo que compone el régimen fiscal de las industrias extractivas. Y ahí hay que revisar qué tan competitivo es tanto para la nación, para el territorio, para el gobierno, como para traer inversión extranjera. Y yo creo que Colombia, tanto en minería como en hidrocarburos, tiene un régimen que es competitivo porque pues nos toca también competir con otros países de la región como Perú, como Chile, como Panamá, bien atraen inversión a estos sectores. Entonces hay que encontrar un balance de que sea beneficioso para el Estado colombiano y para su población tener los proyectos porque le van a generar regalías, le va a generar empleo, le va a generar actividad económica con la provisión de bienes y de servicios porque hay un encadenamiento productivo alrededor de la minería, y también asegurarse que lo que se cobra de impuestos y de regalías es competitivo con otros países de la región. Bueno, señor ministro, una preocupación. Para que todo esto opere, debería haber un control ambiental muy importante, un control institucional muy sólido. Pero vemos cómo problemas tan graves que tiene Colombia y la región de América Latina, como son la deforestación, justamente la expansión de esta extracción ilícita de minerales, conocida también como minería ilegal, sigue avanzando. ¿Cómo haría el Estado colombiano para fortalecer esos instrumentos que vemos que en este momento pues sí pueden estar en el papel, pero cuando uno ve cómo opera, pues esto no marcha muy bien? ¿Cómo se lograría entonces ese desarrollo del sector minero, teniendo en cuenta que la institucionalidad ambiental en el país le falta tanta presencia en el territorio? Entonces, yo creo que hay dos herramientas, Camilo. Pues lo primero, lo que hablaba ahora de la formalización, porque ¿qué vemos con la formalización? Cuando uno le entrega las herramientas a esos pequeños mineros que pueden ser presa de la extracción ilícita, porque hay un grupo al margen de la ley que lo obliga a hacer ese tipo de minería. Si uno le da la formalización para que él tenga las herramientas, para que no le toque ir al mercado negro, por ejemplo, a buscar explosivos, para que no le toque utilizar cianuro, ellos mismos se encargan de mantenerse en la legalidad y le permiten el acceso a la fuerza pública para combatir la extracción ilícita. Otro ejemplo que le doy, además del de Buriticá, que lo vimos hace un mes y medio en el municipio de San Roque, también en el departamento de Antioquia. Allá hay un proyecto minero que arranca construcción y montaje el próximo año, y la empresa también apalancó el proceso de formalización. Yo estuve en San Roque hace 5 semanas, me senté con los mineros que antes eran informales y ahora crearon su propia empresa SAS, emplean 100 personas de manera directa, 100 puestos de trabajo, se enorgullecen de pagar regalías. Lo primero que le dicen a uno, la tranquilidad de saber que viene el ejército y no nos toca salir corriendo porque ya la actividad que hacemos es legal y nos protege el ejército. Entonces yo creo que hay que lograr esa llave y tener más herramientas de control. Por ejemplo, también hace 2 semanas lanzamos o publicamos el EOA, que es el estudio de evidencias de oro de aluvión en todo el país con imágenes satelitales, en compañía del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Oficina contra el Crimen y el Delito de las Naciones Unidas. Y esto nos ha permitido tener un mapa mucho más claro, casi que en tiempo real, de en dónde está haciéndose la actividad de oro de aluvión, que muchas veces ese tipo de actividad está asociada con extracción ilícita, y eso nos permite tener una cuadrícula para que la fuerza pública pueda llegar. Pero lo otro que yo le decía ahora, con el tema de la judicialización, porque antes no teníamos las herramientas legales para perseguir como se debe perseguir ese delito, que es terrible por los impactos ambientales, sociales y económicos. Ya con esa herramienta de uno saber dónde está y poder llegar con el aparato estatal, con la fuerza pública y además con la fiscalía para poder criminalizar esa actividad, creemos que eso nos va a dar todas las herramientas, además de la formalización, que era algo muy importante para no meter en ese mismo costal de extracción ilícita a esos mineros pequeños que tienen toda la voluntad de hacer las cosas de manera legal y formal. Bueno, ministro, y una última pregunta antes de que se nos suba el avión, que estoy viendo ahí que ya está cerca al aeropuerto,
tiene que ver con esto. Hay un riesgo que uno puede percibir en fortalecer el sector y es que evidentemente la minería de metálicos depende de exportaciones, de cómo se comporta el mercado global. ¿No puede ser un riesgo financiero también para el país, ministro, apostarle a un mercado con un nivel importante de incertidumbre, en medio del momento que está viviendo el mundo? ¿Por qué no más bien pensar en un sector económico que tenga un mercado prioritariamente interno? ¿Qué lectura dan ustedes frente a esa potencial incertidumbre de los mercados y de los costos de los commodities? Yo creo ahí, Camilo, que lo que decía al inicio, yo creo que la minería puede coexistir y convivir con otras actividades sin ningún problema. Lo vemos, por ejemplo, aquí en la provincia de Ubaté, donde tenemos una gran producción de carbón metalúrgico y de materiales de construcción. Pero pensando a futuro, la demanda de minerales metálicos va a ser de lo que más va a crecer en el mundo. El Banco Mundial sacó un estudio hace un mes, 2 meses, donde muestra que en los próximos 25 años la demanda de cobre, por ejemplo, va a ser superior a la demanda de los últimos 5.000 años. ¿Por qué? Porque las grandes apuestas, por ejemplo, en materia de transición energética para la lucha contra el cambio climático, depende altamente de los minerales metálicos. Para la elaboración de paneles solares se necesita cobre, níquel, zinc. Para la elaboración de las turbinas eólicas, para el almacenamiento de energía, las baterías, para los vehículos eléctricos. Entonces la minería va a estar inclusive mucho más demandada de lo que está normalmente, porque todo lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor tiene minería, desde las edificaciones con materiales de construcción, los dispositivos electrónicos y eléctricos, los vehículos en los que nos transportamos. Si queremos cambiar a movilidad eléctrica, necesitamos mucha minería. Entonces es un sector que va a estar demandado permanentemente y que además nos va a permitir cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible para usar menos combustibles fósiles, que son los que más contaminan y los que más emiten CO2. Pues señor ministro, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por sus precisiones, por sus aclaraciones y que tenga un feliz viaje. Seguiremos entonces en contacto. No, Camilo, usted muchas gracias por la invitación. Aquí siempre estamos atentos a responder y a tratar de aclarar inquietudes y recordar el mensaje. Minería con todas las de la ley, apoyando también a los pequeños mineros, a los mineros de subsistencia, dándoles herramientas, asistencia técnica, ayudándolos a bancarizar y una lucha frontal y absoluta contra ese crimen de la extracción ilícita que está acabando con muchos de nuestros bosques y además con la fábrica social en muchas de las regiones donde opera. Muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz viaje. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, continuamos acá en este programa buscando responder esta pregunta y es si la minería es un buen negocio para Colombia. Ya tuvimos por un lado la perspectiva del señor ministro de Minas y Energía de la República de Colombia y ahora vamos con otras voces, con otras miradas, otras lecturas frente a las declaraciones que hemos tenido del ministro. En este punto vamos ahora a invitar a María Fernanda Valdés, ella es economista, PhD en Economía, y es la coordinadora de los asuntos ambientales y económicos de la Fundación FESCOL. María Fernanda, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, después de escuchar las declaraciones del ministro, quiero iniciar por preguntarte algo, María Fernanda, y es ¿cómo podríamos comparar la manera como opera la minería en la región? ¿Qué tan fuerte es la minería en América Latina? ¿Cuáles son los países que tienen un mayor desempeño en este sector? Pues mira, Camilo, América Latina tiene una participación muy relevante en las reservas de los principales metálicos del mundo. Entonces tenemos países muy mineros, como es el caso de Chile y Perú, que juntos pueden producir el 40% del cobre del mundo. Tenemos países como México, donde es el país número 1 en la producción mundial de plata. Y tenemos en la región de América Latina el 60% de todas las reservas mundiales de litio, que, como lo decía el ministro, es uno de los minerales importantísimos para la transición energética mundial. Entonces somos un país muy rico en metales preciosos, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Bueno, y ahora cuando vamos a esa pregunta inicial, ¿no? Central del programa, y es pensar, ¿qué tan buen negocio esto es para el país? Y el ministro nos da unas razones. Ahora me gustaría conocer tu perspectiva. Tengamos en cuenta este análisis. Si vemos los ingresos que tiene el país, miramos el Producto Interno Bruto de Colombia y los países de la región,
¿qué tan fuerte estamos nosotros? ¿Qué tan fuerte es la participación de la minería en nuestro país comparándolo con nuestros vecinos? Pues hay mucha heterogeneidad en este tema. Es decir, hay países que son muy mineros, como yo lo decía, Chile, Perú. La minería representa para Chile el 11% de su Producto Interno Bruto, esto es altísimo. En Perú el 8%, en Bolivia un 6,5,6%. En Colombia esto es muy bajo. En Colombia este sector no representa ni siquiera el 0,5% del Producto Interno Bruto en este momento. Entonces es una participación muy baja. No somos un país minero de minería. En este momento no somos un país de minería de metálicos en el mundo, en América Latina ni en el mundo. Muy bien, ahora entonces miremoslo, ya estamos hablando de participación dentro de la economía del país. Y ahora, en términos financieros, si lo miramos en términos de empleo, María Fernanda, teniendo en cuenta una variable, no solo la cantidad de empleos, sino también formalidad, en términos de género, ¿cuál es tu análisis frente a esta situación? Pues aquí también si vemos los datos, vemos que es un sector que produce muy poco empleo en la región. Mira, en el caso de Chile, que te mencionaba que el 11% de su Producto Interno Bruto depende de este sector, solamente el 2,5% de su empleo viene de este sector. Entonces es un sector que uno sabe, y eso se sabe, digamos en teoría, que no es intensivo en mano de obra, es intensivo en capital, entonces no es un sector que en verdad genere empleo en Colombia, genera incluso muy poco empleo, es el 0,06% del empleo que se genera por este sector. Pero sin embargo, aquí esto es un promedio del país y yo creo que es importante decir que hay regiones en Colombia, en Chile, en Bolivia y en Perú que buena parte de su mano de obra está empleada en este sector, ¿sí? Porque la minería está ubicada en algunas regiones en el Chocó, en regiones muy específicas del país y es importante decir que para algunos sectores, cuando nos vamos a ver lo micro, hay algunas regiones donde sí hay mucha gente y buena parte de su población está empleada en este sector. Pero es un sector también, en el caso colombiano, está muy ligado a la informalidad. En otros países no. Por ejemplo, en Chile, en Bolivia, está muy ligado a la formalidad. Es un trabajo bastante formal. En Colombia no es así, en Perú tampoco. Y es un trabajo también, para hablar de temas de género, es un trabajo, pues, como lo podemos suponer, es un trabajo bastante masculino. Entonces, cuando se genera empleo en este sector, por lo general se está generando empleo masculino, no empleo femenino. Esto es un detalle bastante importante. Claro, sin duda. Y ahora si lo comparamos con el sector de hidrocarburos, veámoslo en términos de ingresos, de lo buen negocio que puede ser para el país, ¿sientes como que están en un equilibrio, tanto el sector de hidrocarburos como la minería de metálicos, o son cosas completamente distintas? Son cosas completamente distintas. En América Latina y en Colombia, el recaudo fiscal, o sea, lo que le deja la minería a las arcas públicas, es muy bajo en la minería, es muy bajo. En Colombia no llega al 0,05% del Producto Interno Bruto, eso es bajísimo. En Chile, que son los grandes mineros, ¿sí? Y que tienen además un buen sistema fiscal, siempre se ve como un ejemplo, no llega al 1,5% del Producto Interno Bruto. Esto es muy bajito, o sea que lo que deja la minería es bajito. Es mucho menos que lo que deja los hidrocarburos. Los hidrocarburos dejan mucho más. En promedio en América Latina en este momento pueden estar dejando un 2, un 3% del Producto Interno Bruto. Esto es mucho más significativo que la minería, que no deja ni el 1%. ¿Sí? Entonces, en términos de qué tan buen negocio es, pues claro, para los países recauda mucho más de los hidrocarburos que de la minería. De la minería se recauda muy poco en todos los países, incluso en los más mineros, incluso en los que tienen los mejores sistemas fiscales, como sería el caso de Chile. Bueno, María Fernanda, y antes de irnos a comerciales, quiero preguntarte algo. Y tiene que ver con esto. La última pregunta que yo le hacía ahorita al ministro tenía que ver con el riesgo que podría implicar invertir en un escenario en el que pues no sabemos cómo va a ser el comportamiento. Nos hablaba algunas cifras muy interesantes de cómo parecen ser esos mercados futuros, pero queda uno con una duda, y es la siguiente: ¿qué es lo que hace que se impulse la participación de las empresas mineras en Colombia? Uno podría decir, bueno, los beneficios que se le dan a las empresas es una posibilidad, también la debilidad institucional de un país o el precio
en los mercados internacionales. ¿Cuál de esas variables escogerías para decir, no, este es el verdadero determinante de lo que impulsa a este sector, la presencia de este sector en un país como Colombia? Pues qué bueno que lo mencionas, Camilo, porque uno ve en el discurso público, uno ve mucha gente hablando y diciendo, no, lo que pasa es que los mineros no vienen al país porque hay demasiados estándares ambientales. O los mineros no vienen al país porque aquí los impuestos son muy altos. Pero la verdad es que cuando uno se pone a fijar cómo es el comportamiento de la inversión referente a el precio de los commodities, uno entiende que los commodities, entiéndase todo este tipo de, todos estos productos que saca el país, como el carbón, por ejemplo, como el oro, y uno se da cuenta que se invierte en el país siempre y cuando los precios estén altos. Cuando los precios caen, se deja invertir en el país. Y esto es muy claro y esto se ve para todos los productos y para toda América Latina. Uno lo puede ver clarísimo cuando uno pone en una gráfica cómo se comporta los precios y cómo se comporta la inversión. Entonces ahí uno revalúa mucho ese argumento de que no vienen, no vienen porque hay muchos impuestos o no vienen porque las regalías son muy, muy altas. Cuando uno se da cuenta, vienen siempre y cuando los precios de los commodities estén altos. Así es en este sector. Ahí me dejas con otra pregunta y tiene que ver con la comparación de esos beneficios tributarios en la región, en América Latina. Pero para responder esta pregunta, entonces lo haremos después de esta breve pausa comercial. No se despegue y ya volvemos. Y seguimos acá en Vida Conciencia buscando responder una pregunta, y es si la minería es un buen negocio para el país. Sabemos, como ya nos lo denunciaba en la primera parte del programa el señor ministro de Minas y Energía, que este es uno de los sectores a los que el gobierno colombiano le apuesta para reactivar la economía. Estamos en este momento hablando con María Fernanda Valdés de la Fundación FESCOL, que nos está haciendo una reflexión en situar a Colombia con respecto a la región. Estamos revisando cómo es el tema de empleo, en participación de la economía, y ahora estábamos hablando de beneficios tributarios, María Fernanda, y quedé en punta en una pregunta, y es cuando miramos estos beneficios tributarios que tienen estas empresas, ¿cómo podemos mirarlo en el horizonte de la región? Tenemos unos beneficios en Colombia, pero ¿cómo se portan esos beneficios en los otros países? Sí, Camilo. El año pasado Oxfam y CEPAL sacó un estudio donde efectivamente evalúa cuáles son los incentivos que hay para diferentes sectores, y nos damos cuenta que buenos de los países mineros tienen incentivos tributarios, que uno nos explica por qué les dan estos incentivos a este sector, si es un sector que no necesita de los incentivos, siempre y cuando los precios de los commodities estén altos, va a haber inversión. Además que no necesitamos incentivarlos porque los inversionistas van a llegar a esos países donde está el mineral, ¿sí? ¿Para qué vamos a incentivar aquí, no sé, el cobre si no hay cobre? Pero sin embargo, muchos países los tienen, Camilo. Ese es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia, es el caso de México, es el caso de Perú, que tiene unos incentivos sectoriales muy importantes para este sector. Y bueno, y Colombia está ahí también. Bueno, estás mencionando una frase que parece muy relevante, quiero resaltarla, ponerla en negrilla, y es que los incentivos tributarios, a la luz de los datos que nos estás dando y de los análisis que se han hecho, no son lo que determina finalmente la participación de estas empresas en los países de la región, sino tiene que ver más que nada con la presencia de los yacimientos y segundo, con el costo internacional. Eso quiero volverlo a mencionar. Ahora, María Fernanda, te hacía también una pregunta al ministro, me gustaría conocer tu perspectiva, y es, ¿qué tan posible es poder controlar, hacer la inspección, vigilancia, control al impacto ambiental que generan estos proyectos y también mitigarlos en cuanto a ese impacto que generan sobre los ecosistemas? Se menciona también los impactos a perpetuidad. Cuando uno hace ese balance, ¿no? Porque normalmente el daño ambiental siempre se toma como una externalidad, ¿no? Dentro de la función de producción eso se deja acomodada por fuera y no se incluyen los costos. Pero entonces cuando uno hace ese balance, María Fernanda, te haría dos preguntas entonces. Finalmente, una, si es posible conseguir ese control sobre ese daño, y segundo, si finalmente, si eso se incluye en los costos y se compensa ese daño, termina esto siendo un buen negocio para el país. Pues referente a la primera pregunta, yo diría que depende.
Hay lugares en el país donde si hay minería van a haber daños ambientales que son irremediables, ¿sí? Por eso se prohíbe minería en ciertos sectores de Colombia, digamos en los páramos y en otros lugares, porque los daños serían irremediables y eso lo considera y así todos los expertos, ¿sí? Hay otros lugares donde podría hacerse una minería. Ahí es lo que habría que preguntar si el Estado está en capacidad de hacer ese control, porque, bueno, no tenemos un sector ambiental muy fortalecido en el país, ni tenemos unas autoridades ambientales muy fuertes que pudieran hacer ese control. Yo tendría ahí unas serias dudas. Muy bien, María Y Fernanda, pues bueno. la segunda pregunta, Camilo, no recuerdo A cuál era la eso te segunda. iba a decir, que me habías dejado la segunda pendiente. No, Ya se te me lo iba a olvidó. recordar. Tiene que ver con lo siguiente, y es, si tomamos ese daño ambiental y el impacto ambiental y dejamos que sea eso, una mera externalidad, ya quedó por fuera, no. Y si lo introyectamos en esas funciones de producción, esto terminaría siendo definitivamente un buen negocio. ¿Qué piensas frente a eso? Pues depende de un buen negocio para quién. Yo pienso que para las empresas todavía podría ser un negocio, ¿sí? Porque en este momento es un negocio bastante rentable en el país, pero no sé si para el país sería un buen negocio, porque estamos recibiendo por un sector, digamos, muy poco empleo, estamos recibiendo muy pocos impuestos, muy pocas regalías, y además de eso, si nos dejan un daño ambiental, pues yo creo que no, en la mayoría de los casos no sería muy buen negocio. María Fernanda, gracias por todos estos datos que nos has dado, por las precisiones que has hecho, de la manera como nos has ubicado en el horizonte de América Latina y también para ayudarnos a matizar esa idea de la participación en la economía, participación en el empleo. Y bueno, ahí entonces seguimos pendientes de tus publicaciones. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Camilo, que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, y continuamos entonces buscando responder la pregunta si la minería es un buen negocio para Colombia. Ya llevamos dos voces, vamos con una tercera voz. En este momento del programa nos conectamos con Ricardo Ávila. Ricardo, bueno, es una persona que lleva estudiando estos temas ya muy buenos años. Él es analista para el diario El Tiempo, es analista para Portafolio y pues es muy sencillo que ustedes puedan ahí entrar a internet y buscar sus diferentes artículos y publicaciones con respecto a estos temas. Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenos días. Muchas gracias por la convocatoria. Me parece que este es un tema absolutamente clave que merece tanto debate como sea posible. Bueno, Ricardo, arranquemos por la pregunta medular. ¿Es definitivamente la minería, el impulso de la minería, un buen negocio para el país? Yo creo que sí, por supuesto, en la medida en que las reglas de juego sean las apropiadas, y creo que esa es la discusión de fondo. Pienso que las posiciones maximalistas que van incluso hasta proscribir la minería son aceptables en la medida en que el país haga una clara diferenciación entre los costos de irse por un camino o por el otro. Y yo creo que por esa razón es tan fundamental que debates como este tengan lugar para entender cuáles son los pros y los contras de irse hacia un extremo o hacia el extremo opuesto. Bueno, muy bien. Entonces, dos asuntos económicos de los que me gustaría profundizar. El primero de ellos tiene que ver con regalías y el otro, mercados internacionales. Tomemos el primero de las regalías, Ricardo. Si nosotros hacemos una comparación, yo le preguntaba ahorita a María Fernanda sobre América Latina, cómo estamos en temas de beneficios, cómo estamos en estos parámetros con los que se calculan las regalías, cómo lo podemos ver en el mercado internacional. ¿Cómo se encuentra Colombia? Si hace parte de un mercado justo, ¿podría ser mucho más justo el mercado de regalías en Colombia? Pues lo primero que hay que tener en cuenta no es solo el tema de la regalía, sino un poco todo el tema impositivo en general. Los análisis que yo he visto es que Colombia no es el país que cobra más, pero tampoco es el país que cobra menos. Está cerca de la mitad según los análisis y no está a una gran distancia de sus pares en América Latina. En ese sentido, pues aquella impresión que algunos tienen en el sentido de que nosotros tenemos un régimen excesivamente favorable cuando uno mira lo que sucede en otros países, la conclusión es que no es así. Por supuesto que es absolutamente debatible
cuál es el nivel ideal. Pero en una ocasión reciente tuvimos ocasión de dialogar y uno de los temas que surgió básicamente es que el concepto tradicional de regalía pues está un poco, es un poco arcaico el sistema que existe en Colombia y que en otros países se ha hecho una transición hacia un esquema más moderno que tiene que ver básicamente con un pago sobre las utilidades operacionales de las empresas que están en el sector, de tal manera que no es solo la consideración del nivel, y a mí me parece que esta comparación que se hace a veces entre diferentes tipos de minerales y cuánta regalía pagan es demasiado simplista, sino que adicionalmente hay que mirar que si Colombia tiene el esquema adecuado, y la impresión que yo tengo es que no, que nosotros deberíamos avanzar en este tema, que tenemos un sistema que de alguna manera está pidiendo una reforma indispensable, entre otras razones para que esos pagos correspondan a la situación de la rentabilidad de los proyectos y de los precios internacionales, es decir, que no sea indiferente lo que se cancela dependiendo de las cotizaciones de los bienes primarios que el país exporta. Bien, precios internacionales. Justamente ese es uno de los asuntos en los que vamos a profundizar, ver cuáles pueden ser los riesgos para Colombia después de esta breve pausa de comerciales. Seguimos en Vida Conciencia buscando responder una pregunta muy relevante para el momento que está viviendo el país. Y es si definitivamente la minería es un buen negocio para Colombia o no, debido a que este es uno de los sectores que el gobierno ha escogido como los que más hay que fortalecer para reactivar la economía nacional. Y estamos hablando con Ricardo Ávila, quien es analista senior desde el tiempo de portafolio sobre estos temas. Y Ricardo, habíamos quedado con una pregunta pendiente del anterior bloque, y es el riesgo que tiene para el país apoyarnos en un sector cuyo mercado está basado sin duda en precios internacionales. Y estaba viendo una columna muy interesante suya que se llama La situación del carbón en el país en problemas serios. Entonces, cuando miramos el mercado internacional del carbón, la minería de metálicos y los mercados futuros, ¿cómo percibiría usted ese riesgo de apostarle a un sector con unos niveles importantes de incertidumbre? ¿Esto no podría ser tal vez un error, Ricardo? Pues lo que tiene que hacer Colombia es apostarle a muchos sectores y evidentemente y la minería tiene que ser uno de esos. Claro, es un sector de bienes primarios, pero es un sector que puede ser motor del desarrollo del país, como ha sido motor del desarrollo en otras naciones que tienen un nivel de riqueza superior al colombiano. Por esa razón es que es tan importante hacer las cosas bien, impulsar la minería legal, tener buenas reglas de juego, tener una buena regulación. Y eso es absolutamente clave. A mí me parece que el costo de cerrarle la puerta a la minería legal, al empleo formal que esta genera y a la posibilidad de recibir más divisas por exportaciones y pago de impuestos y otras contribuciones, pues no se puede desechar, porque sin duda alguna hay más en estos tiempos de pandemia en los cuales vamos a necesitar más fuentes de crecimiento. Este tiene que ser un sector al cual, como reitero, se deben sumar otros. Y lo que importa es tener el abanico más amplio posible para que la economía del país vuelva a tener los niveles que registrábamos en 2019 o antes. Bueno, Ricardo, y cuando miramos el panorama regional, el panorama internacional, ¿qué debería hacer Colombia para fortalecer, porque a veces uno dice, de pronto no sea con más normas, sino de otras estrategias, su marco institucional de control para la ilegalidad, por un lado? Segundo, también para que se comprenda el sentido del límite cuando estamos hablando del impacto ambiental, ¿no? Porque esto pareciera ser algo como que se deja ahí de lado, como que es poco relevante. Y tercero, para que haya una aceptación por parte de la comunidad, porque particularmente en Colombia estos proyectos generan un importante rechazo, ¿no? Y se habla de la ausencia de licencia social en muchas de las regiones del país donde se generan estos proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos puntos que he enunciado, que en Colombia son tan complicados y que sí funcionan en otros países, pues cambien esa dinámica acá en nuestro país?
Yo creo que lo primero que tiene que suceder es que el debate se dé con base en premisas ciertas. Por ejemplo, la gente que sale y dice es que no se puede hacer minería en los páramos. Pues por supuesto que no se puede hacer, pero es que aquí no se está haciendo minería legal en ningún páramo y no hay amenazas de que, y no se darían, por supuesto, ningún tipo de licencia ambiental para ese propósito. Entonces se nos presentan falsos dilemas como ese que dice minería o agua. Por supuesto, si uno lo ponen a escoger entre minería y el líquido preciado para la vida o entre petróleo y el agua, la respuesta es fácil, pero es que ese es un falso dilema. Aquí lo que importa es saber si podemos hacer, como en otras sociedades, minería responsable que respete efectivamente las fuentes hídricas, que tenga esquemas de recuperación, que esté bien supervisada. Yo honestamente creo que sí, creo que el camino de la minería legal es el que le corresponde al país. De lo contrario, lo que nos está sucediendo es el peor escenario, que es le hacemos o le subimos la vara de tal manera a la minería legal que nunca tiene lugar en Colombia o que algunos de los proyectos se aplazan indefinidamente, mientras que la minería ilegal sigue haciendo su agosto. Recordemos tan solo que en el caso del oro, el 70% del oro que se produce en Colombia viene de explotaciones informales e ilegales, que son las que acaban con las cuencas de los ríos, que son las que contaminan el agua con mercurio, que son las generadoras de la violencia. Por esa razón es tan importante promover la minería legal, porque esa es una manera de cerrarle el espacio a la ilegalidad. Ricardo, muchas gracias por estas precisiones, por los conceptos y esperamos que esto ayude a la audiencia a generar una opinión cada vez más informada. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces en la búsqueda de responder esta pregunta en la que hemos insistido. ¿Es definitivamente la minería un buen negocio para el país? Y ahora, en esta parte del programa, vamos a invitar a Guillermo Rudas. Guillermo es economista, es máster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, hace parte del Comité Asesor del Foro Nacional Ambiental y lleva muchos años investigando y estudiando estos temas. Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Camilo, muchísimas gracias por esta oportunidad y un cordial saludo a todos los colegas que me precedieron y por supuesto a toda la audiencia que sigue este interesantísimo programa. Bueno, Guillermo, una responsabilidad aquí muy importante, ¿no? Y es la de tener el cierre y haber visto ya como todas las perspectivas gubernamental de una ONG independiente, también de un analista económico de diarios en el país. Ahora, veamos cómo podemos recoger este tema para que los televidentes se puedan llevar conclusiones. Entonces vamos por puntos. Yo traté de tomar unas notas, Guillermo, de lo que estaba mencionando también el ministro con respecto al tema del empleo. Él nos hablaba, por ejemplo, de los empleos que puede generar el proyecto de Buriticá. ¿Podemos afirmar, Guillermo, entonces, que esta puede ser una muy buena estrategia para reactivar el empleo? Háblanos de cifras, por favor, con respecto a este asunto. Sí, yo creo que indudablemente si fuera un sector ampliamente generador de empleo, pues sería una discusión un poco diferente. Pero yo quisiera llamar la atención sobre ya que me mencionan lo de las mismas cifras que ha planteado el ministro. El ministro hace muy poco, un par de semanas, para el mismo proyecto nos estaba mencionando que generaba 12.000 empleos directos, ese proyecto. Ya hoy bajó un poco el tono y dijo que generaba 3.000 empleos directos. Y sin embargo, las cifras que nos presenta la Continental Gold en su página web, en el estudio técnico de la minería, nos habla que genera menos de 800 empleos. Entonces, yo quiero llamar la atención a esto porque indudablemente plantear los dilemas que se mencionan, pues hay que ser claros en la información. Si uno está diciendo que una empresa que genera 800 empleos está diciendo que genera 3.000 o que genera 12.000, pues está generando una gran confusión. Y en términos
agregados, también el ministro nos ha dado unas cifras que son fácilmente 10 veces la generación de empleo del sector de minería de lo que nos dice el mismo DANE, que es la entidad encargada de suministrar esta información. Entonces yo creo que en este tema del empleo, indudablemente hay que retomar aquellas ideas de que él también menciona la inversión extranjera. La inversión extranjera tiene sentido si genera empleo y genera beneficios para el país, que yo creo que es el segundo gran tema que hay que discutir. Pero en términos de empleo es clarísimo que se está vendiendo una idea que no coincide ni con la información que suministran las empresas ni con la información que nos suministra el DANE. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo llamaría la atención al ministro en el sentido de que su equipo de trabajo le suministre una información un poco más precisa sobre estos temas. Guillermo, y ahora cuando vemos el tema de ingresos y beneficios, entonces hay una plata que llega por regalías, pero también hay unos beneficios. Cuando hacemos esas cuentas, ¿qué termina quedando? Si es realmente un sector que genere ingresos muy relevantes para el país. María Fernanda hace un rato nos hablaba de la participación dentro del Producto Interno Bruto, pero mi pregunta va más dirigida a hacer la ecuación. Por ejemplo, me entran 100 pesos o se venden 100 pesos de eso, finalmente, ¿cuánto le puede quedar al país cuando hacemos ese balance entre beneficios y lo que llega por regalías? Correcto, incluso cuando uno quiere, y ahí se mencionaba el tema del government take, que tiene que ver todas aquellas fuentes de ingresos que recibe el país. En primer lugar, estos sectores extractivos no pagan impuestos a los entes territoriales y sistemáticamente también se dice que una de las ventajas que tienen estos proyectos es que van a generar el impuesto, el ICA, que van a generar predial, etcétera. Esos impuestos está prohibido en Colombia que se lo cobren. En términos del IVA, que es una de las grandes fuentes de ingreso, por supuesto tampoco lo pagan porque son bienes fundamentalmente de exportación y los exportadores no pagan IVA. El IVA que pagan al adquirir bienes y servicios se los reintegra la DIAN. Y queda es el impuesto a la renta y las regalías. En el impuesto a la renta, el sector minero tiene unas ventajas muy grandes. Simplemente comparando, por ejemplo, las deducciones. La DIAN nos suministró hace poco un documento y uno lo puede pulir un poco más en las estadísticas de la DIAN. Por cada 1.000 pesos que paga el sector petrolero, le hacen descuentos de 10, 11 pesos. En el impuesto a la renta. La industria manufacturera, por cada 1.000 pesos que paga el impuesto a la renta, le descuentan entre 15 y 16 pesos. El carbón que se exporta, por cada 1.000 pesos ya no son ni 10 ni 15, sino 80 pesos de descuentos. Y la minería de metálicos preciosos, es decir, el oro, el platino, la plata, etcétera, le descuentan 95, es decir, casi 10 veces lo que le descuentan al petróleo y un poco menos a la industria manufacturera. Es decir, tenemos una gran cantidad de descuentos. Y si nosotros contrastamos esto con las regalías, lo que vamos a encontrar es que si uno hace el balance entre estos descuentos y le suma además las deducciones y lo que se ahorran en impuestos por cada deducción que le hacen a este sector de metálicos y particularmente al oro, que se ha planteado que se va a duplicar la minería del oro y obviamente va a tener un balance prácticamente neutro, es decir, lo que les descuentan equivale a una altísima proporción de lo que pagan regalías. Bueno, Guillermo, y una pregunta que no podemos terminar el programa sin dejarla resuelta. Y es, entonces podríamos pensar que así se suban los impuestos que tengan que pagar estas empresas, ¿seguiría siendo un buen negocio para ellas? Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra, hay un costo relacionado con el cierre de los proyectos, ¿no? Un costo de cierre. Finalmente esto no es muy claro, quién lo paga, cómo se manejan esos montos. ¿Qué lectura podríamos darle a estas dos situaciones? Bueno, la primera, indudablemente, y el ministro lo decía, cuando haya una creciente demanda de este tipo de productos, el oro es un ejemplo claro que nos afecta
en Colombia la crisis de los precios de los commodities no afectó sustancialmente al oro, al cobre tampoco. Por lo tanto, estos proyectos van a tener garantizado con el crecimiento de la demanda, como dice el ministro, una estabilidad relativa de altos precios. Puede que haya gran variabilidad, pero alrededor de altos precios que generan en las actuales condiciones unas altísimas utilidades extraordinarias en relación con los costos de producción a nivel mundial. Y obviamente tiene que ver con la segunda pregunta en relación, bueno, y si hacemos un análisis costo-beneficio integral, en donde incluyamos los costos ambientales, no únicamente los inmediatos, sino los que van a surgir a futuro, es decir, aquellos efectos que se van a tener a perpetuidad, pues indudablemente eso tiene que ver con un tema igualmente de índole financiera. ¿Quién va a asumir esos costos? Y es indudable que en Colombia se ha sido supremamente laxos en relación con las exigencias. A pesar de que en la documentación se dice que hay que garantizar cómo se va a financiar el plan de cierre, que no garantiza necesariamente que se controlen todos los costos a perpetuidad, no hay ninguna especificidad de cómo es que se va a financiar eso. A duras penas se dice cuánto va a costar, que es una fracción mínima de lo que cuesta el proyecto en su conjunto, pero no hay ningún mecanismo. Es más, aunque en la ley se dice que tiene que suscribirse una póliza minero-ambiental que cubra todas las obligaciones de las empresas, en el caso del plan de cierre, por ejemplo, y es más, incluso en todos los planes de manejo ambiental, la exigencia de esa póliza es absolutamente insuficiente. En el plan de cierre no existe. Contrasta esto con situaciones como Chile. En Chile obligan a constituir un fondo fiduciario que garantice, un fondo que ya no depende de la empresa, la utilización de esos recursos. Desde el momento en que empieza la operación de la empresa, un fondo fiduciario para cubrir esas eventualidades que van a surgir a perpetuidad después de que se cierra la mina. Aquí no tenemos ningún mecanismo efectivo de eso. Es decir, el riesgo lo asume el país y las ganancias se las lleva la empresa. ¿Por qué? Yo estoy perfectamente de acuerdo en que es absolutamente anacrónico el sistema de regalías que tenemos. Ahora, las regalías es fundamental porque es un patrimonio del país que lo está explotando, a diferencia de muchos otros negocios. En este caso es un patrimonio del país y por lo tanto el país tiene que obtener, si se quiere hacer la explotación, un beneficio adicional al de otras actividades económicas, pero el sistema es terriblemente anacrónico, especialmente en el caso de los minerales, no tanto en el caso de los hidrocarburos. En el caso de los hidrocarburos hay una variabilidad dependiendo de los precios, un poco lo que se dice que dependiendo de las utilidades, pues las regalías son variables. En mayores utilidades, mayores regalías deberían ser. En el caso de estos minerales es absolutamente precario. Puede que estemos en el promedio, digamos, de otras regiones del mundo o de América Latina, pero otros países de América Latina, pero eso no significa que tengamos que mantenernos ahí. Si no es posible mantener un sistema de compensación de todos estos costos, si no resulta rentable y competitivo con otros países, por supuesto que no se debería hacer. No se debería hacer si la relación beneficio-costo no es positiva, incluyendo todos los costos, es decir, no únicamente los costos directos de las empresas, sino los costos de la sociedad en su conjunto, y ese debe ser el parámetro que se tenga en cuenta para saber si pagando todos esos costos es o no rentable, no simplemente eliminando ciertas obligaciones para que sea atractivo que la inversión llegue al país. Guillermo, muchas gracias por la aclaración, por la exposición de estos argumentos. Creo que ha sido clarísima para todos y gracias por haber aceptado la invitación. No, Camilo, muchas gracias. Me parece que es bien interesante que se mantengan estas divergencias de puntos de vista y que se sigan desarrollando, y el esfuerzo que hace un programa como este es muy importante para que se ventilen estas diferencias de opinión. Bueno, muy bien, y el esfuerzo va dirigido a que ustedes como televidentes acá ya quedan con dos miradas que dicen sí, otras dos miradas que dicen no, y nos encantaría que a través de las redes sociales ustedes respondan esta pregunta: si es la minería definitivamente un buen negocio para Colombia, después de haber escuchado a nuestros invitados. Los esperamos en una nueva emisión de Vida Conciencia para que sigamos haciéndonos cada vez generando opiniones más informadas frente a lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias.